En las profundidades de la sabiduría ancestral yace una verdad tan asombrosa que desafía todo lo que crees sobre el logro y el éxito. Esta verdad, susurrada a través de los corredores del tiempo, revela que la propia persecución de los deseos puede ser lo que los mantiene alejados. Piensa en el agua. Cuando la aprietas, se escurre entre tus dedos, pero cuando tu palma permanece abierta y quieta, puedes sostenerla con facilidad. Esta es la esencia de la ley inversa, un principio tan fundamental para el universo que su simplicidad ha sido oscurecida por siglos de pensamiento erróneo. Te han enseñado que para recibir debes perseguir, que para lograr debes luchar, que para tener éxito debes pelear. Sin embargo, estas acciones crean resistencia en el flujo universal de abundancia. Cuanto más empujas, más el universo empuja de vuelta, manteniendo un equilibrio perfecto en su danza cósmica. Capítulo 1. La ley que estaba oculta a simple vista. En los rincones tranquilos de una ciudad bulliciosa vivía Henry, un pintor cuyos trazos albergaban sueños de reconocimiento. Durante 15 años golpeó puertas de galerías, envió incontables portafolios y persiguió cada oportunidad con desesperada determinación. Sin embargo, cuanto más perseguía la fama, más parecía escapársele entre los dedos como granos de arena. Entonces, una mañana de invierno, agotado de la persecución interminable, Henry hizo algo inesperado, se rindió. «Pinto porque debo», susurró a su estudio vacío, «no porque busque aprobación». En ese momento de liberación, algo cambió en el universo. En pocas semanas, un destacado curador encontró su obra en una pequeña cafetería donde Henry había expuesto sus piezas de forma casual. El reconocimiento que tanto había perseguido ahora lo perseguía a él. Este principio universal opera con precisión inquebrantable. Cuando te aferras con fuerza a lo que deseas, creas resistencia. La propia energía del querer aleja aquello que buscas. Es como intentar atrapar tu propia sombra. Cuanto más corres, más rápido huye. Los antiguos maestros comprendían esta paradoja divina. Sabían que el universo no responde a la fuerza, sino a la alineación, no a la desesperación, sino a la aceptación. El campo cuántico mismo, la estructura de la realidad, reacciona a tu estado energético. Cuando sueltas la energía de la búsqueda, te abres a recibir. La historia de Margaret refleja esta verdad. Durante 20 años buscó el amor con tal intensidad que no dejó espacio para que llegara naturalmente. Cada cita era una entrevista, cada interacción cargada de expectativas. Solo cuando halló paz en su soledad y soltó la necesidad de una pareja, el amor encontró el camino a su puerta. 3 hombres comenzaron a cortejarla en los meses siguientes a su rendición. El universo opera a través de paradojas. Lo que persigues huye, lo que permites fluye hacia ti. Esto no es solo sabiduría espiritual, es una ley fundamental de energía y conciencia. Cuando dejas de intentar forzar el río de la vida a fluir en tu dirección, descubres que siempre estuviste parado en tu propio cauce. Ahora que absorbes esta sabiduría, se te invita a practicar el arte de soltar. Encuentra un espacio tranquilo y cierra los ojos. Trae a tu mente algo que hayas estado persiguiendo: éxito, amor, abundancia, reconocimiento. Siente la tensión en tu campo energético alrededor de ese deseo. Ahora imagina que abres las manos y liberas esa búsqueda al universo. Respira profundo mientras dices: libero mi necesidad desesperada de este resultado. Confío en el tiempo divino. Lo que es para mí no puede perderme. Repite esta práctica a diario y observa cómo el universo responde a tu rendición con regalos inesperados. Capítulo 2. La gran paradoja. En el corazón de una metrópoli bulliciosa, James trabajaba incansablemente en su búsqueda de riqueza. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, su mente ya llena de planes y estrategias. Asistía a todos los seminarios de negocios, leía cada manual de éxito y trabajaba 16 horas al día hasta que el agotamiento nublaba su visión. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos incansables de James hacían que el éxito financiero siguiera siendo esquivo, deslizándose entre sus dedos como la niebla de la mañana. James encarnaba una verdad que yace en el núcleo de toda manifestación. Cuanto más desesperadamente persigues, más rápido huyen tus deseos. Su lucha no era única, sino un reflejo del malentendido más profundo de la humanidad sobre el éxito. El universo opera bajo la ley del menor esfuerzo. Observa la naturaleza. Las flores no se esfuerzan por florecer, los ríos no fuerzan su flujo hacia el océano, simplemente permiten que su estado natural se despliegue. Este principio resuena en la física cuántica, donde la sola observación altera la realidad, y en la antigua sabiduría oriental, que enseña que el Wu Wei, la no acción, es la forma más elevada de actuar. Cuando James finalmente colapsó por el agotamiento una noche, ocurrió algo extraordinario. En su rendición, descubrió una verdad profunda. Su esfuerzo había estado creando resistencia a la misma abundancia que buscaba.
En el momento en que soltó su agarre sobre el éxito, el universo comenzó a conspirar a su favor. Un encuentro fortuito llevó a una asociación sin esfuerzo, y en cuestión de meses, la riqueza comenzó a fluir en su vida con elegante facilidad. Este principio se manifestó de manera similar en el viaje de Eleanor. Como escritora, había luchado durante años contra el bloqueo creativo, forzando palabras sobre capítulos vacíos. Su creatividad se marchitaba bajo el peso de sus expectativas, hasta que un día dejó de intentar escribir por completo. Comenzó a dar largos paseos, dejando que su mente vagara libremente. Para su asombro, las historias comenzaron a fluir de manera natural, como si hubieran estado esperando que ella se hiciera a un lado. La lucha no es un requisito para el éxito, es el mismo obstáculo que lo impide. Cuando liberas la necesidad de controlar cada resultado, te alineas con el flujo natural de la abundancia universal. Esto no es una resignación pasiva, sino una aceptación activa, un estado de receptividad y conciencia que atrae en lugar de perseguir. Considera el océano, no puedes atrapar el agua apretándola, pero al abrir la palma de tu mano, esta fluye hacia ti de manera natural. Así se manifiestan todos los deseos. El universo no responde a tu esfuerzo, sino a tu estado de ser. La antigua práctica de soltar comienza con una respiración simple. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte sin interrupciones. Cierra los ojos y lleva la conciencia a cualquier área de tu vida donde hayas estado esforzándote. Siente la tensión del esfuerzo en tu cuerpo. Ahora, con cada exhalación, libera esa tensión. Imagina tus deseos como hojas flotando en un arroyo. No necesitas perseguirlas, porque la corriente naturalmente las llevará hacia ti. Capítulo 3. La ilusión del control. En el corazón de una gran ciudad vivía un comerciante llamado David, cuyas manos sujetaban la vida con tanta fuerza que la alegría se le escapaba continuamente entre los dedos. Cada mañana planificaba meticulosamente cada minuto de su día, intentando orquestar cada interacción, cada resultado, cada momento con detalle preciso. Sin embargo, cuanto más intentaba controlar su mundo, más parecía este sumirse en el caos. ¿Conoces esa sensación? La opresión en el pecho cuando la vida se niega a seguir tus planes cuidadosamente trazados. Como David, quizá hayas descubierto que cuanto más intentas dirigir el río de la vida, más se revela este contra tu voluntad. El universo opera a través de una paradoja divina. Aquello que intentas controlar, termina controlándote a ti. Cuando te aferras a la felicidad, se vuelve tan esquiva como intentar sostener agua en un puño cerrado. Cuando intentas forzar a la vida a tomar la forma que deseas, solo logras distorsionar su belleza natural. La historia de Marta refleja esta verdad. Durante décadas construyó muros de protección alrededor de su corazón, evaluando cuidadosamente a cada posible pareja mediante interminables listas de requisitos. Vigilaba sus relaciones con atención, siempre lista para detectar la menor señal de amenaza. Sin embargo, el amor seguía siendo un sueño lejano, hasta que un día comprendió que su propia protección se había convertido en su prisión. En su rendición halló la salvación. Cuando Marta finalmente soltó su necesidad de encontrar el amor y permitió que la vida se desarrollara en su propio tiempo perfecto, todo cambió. Descubrió que la seguridad no se encontraba en el control, sino en la confianza. Confianza en el flujo natural de la vida, confianza en la sabiduría del universo, confianza en su propia guía interior. Esta sabiduría ancestral te habla ahora. Todo lo que buscas te está buscando a ti, pero no puede entrar por puertas cerradas. Tu deseo de controlar nace del miedo, pero ese miedo es lo único que bloquea tu camino hacia la libertad. Para comenzar a soltar el control sobre tu vida, practica este ritual sagrado de confianza. Cada mañana, identifica un pequeño aspecto de tu día que normalmente intentas controlar. Puede ser tu trayecto al trabajo, una conversación con un colega o incluso el impacto del clima en tus planes. Toma la decisión consciente de soltar tu control sobre ese aspecto, permitiendo que se desarrolle como deba. Naturalmente, nota cómo la vida fluye con mayor suavidad cuando te haces a un lado. A medida que practiques este suave arte de soltar, descubrirás que aquello que has estado buscando nunca estuvo destinado a ser capturado, sino simplemente permitido. Capítulo 4. El poder magnético de la quietud. En el bullicioso corazón del comercio, Frederick caminaba de un lado a otro en su oficina hasta altas horas de la noche, rodeado de papeles desordenados y listas de tareas interminables. Su mente corría con soluciones, cada una más compleja que la anterior, y sin embargo, el éxito seguía siendo inalcanzable. Cuanto más se esforzaba, más parecía su negocio resistirse. Tú también has sentido este impulso inquieto, la necesidad constante de actuar, de resolver, de forzar tu camino hacia adelante. Pero dentro de ese movimiento interminable yace la misma barrera que impide tu éxito. Los antiguos maestros entendían una verdad que la sociedad moderna ha olvidado.
El poder no reside en la acción constante, sino en la quietud sagrada. Cuando dejas de hacer eternamente y entras en el reino del ser, accedes a la inteligencia infinita que rige toda la creación. No se trata de mera ociosidad, sino de un estado de receptividad elevada donde las soluciones emergen de forma natural, como flores que brotan en su tiempo perfecto. En la física cuántica, las partículas existen en múltiples estados hasta que son observadas, un fenómeno que refleja la verdad espiritual de que las posibilidades permanecen abiertas hasta que la conciencia las enfoca. Tu movimiento constante, tu búsqueda implacable, en realidad colapsa estas infinitas posibilidades en resultados limitados. Clara descubrió esta sabiduría a través de su propio viaje. Como reconocida música, siempre había creído que la maestría venía del esfuerzo incesante y la repetición forzada. Pero su gran avance llegó solo cuando aprendió a escuchar el silencio entre las notas. En la quietud encontró la música que siempre había existido dentro de ella, esperando ser expresada. Este principio se extiende más allá del arte hacia cada aspecto de la existencia. El universo habla en susurros, no en gritos. Su guía no llega en medio del torbellino de actividad, sino en momentos de silenciosa receptividad. Cuando aprendes a estar quieto, te alineas con el ritmo natural de la creación. Para acceder a este poder transformador, adopta esta antigua práctica de quietud. Cada día, crea un espacio sagrado de silencio. Encuentra un lugar tranquilo donde no serás interrumpido. Siéntate cómodamente y permite que tu respiración encuentre su ritmo natural. No intentes vaciar tu mente. Simplemente observa tus pensamientos sin involucrarte con ellos, como si miraras pasar nubes en el cielo. Comienza con 5 minutos y extiende ese tiempo gradualmente a medida que te sientas cómodo en la quietud. En estos momentos callados, mantén tus deseos suavemente en tu conciencia, no como anhelos desesperados sino como semillas ya plantadas en tierra fértil. Confía en que en esa quietud te vuelves un imán para la inspiración divina y la manifestación sin esfuerzo. Recuerda que las fuerzas más poderosas del universo, la gravedad, la electricidad, el magnetismo, operan en completo silencio. Tu propio poder emerge no de lo que haces, sino de lo que eres en momentos de quietud sagrada. Capítulo 5. ¿Por qué debes perderte para encontrarlo todo? En el corazón de una bulliciosa metrópolis, Robert se encontraba frente al espejo de su baño, rodeado de libros de autoayuda, afirmaciones pegadas en cada superficie y una interminable lista de hábitos que debía desarrollar. Cada mañana se examinaba minuciosamente, buscando defectos por corregir, cualidades por mejorar y aspectos de sí mismo que debía perfeccionar. Sin embargo, con cada nueva técnica dominada, cada hábito formado, cada afirmación repetida, se sentía cada vez más vacío. Tú también has recorrido este camino, el viaje interminable del automejoramiento que, paradójicamente, te aleja cada vez más de tu verdadera esencia. Las tradiciones de sabiduría ancestral hablan de una verdad profunda. Tu búsqueda implacable por volverte mejor es el mismo velo que oculta tu perfección innata. El universo opera bajo un principio de totalidad, no de fragmentación. Cuando constantemente buscas mejorarte, afirmas inconscientemente que estás incompleto, roto, insuficiente. Esta creencia se convierte en una profecía autocumplida, generando un ciclo interminable de búsqueda que nunca se satisface. La verdadera transformación no ocurre a través de la adición, sino mediante la sustracción. No se trata de convertirte en algo nuevo, sino de remover las capas de identidad falsa que ocultan tu naturaleza auténtica. Como el escultor que revela la obra maestra eliminando el exceso de piedra, tu camino hacia el poder reside en liberar lo que no eres realmente. Edna, una talentosa música, pasó años intentando convertirse en lo que pensaba que debía ser una gran artista. Estudió innumerables técnicas, imitó a intérpretes famosos y se forzó a encajar en un molde de perfección. Pero su gran avance solo llegó cuando dejó de intentar convertirse en algo. Al soltar la identidad cuidadosamente construida, descubrió una voz que siempre había estado dentro de ella. Pura, auténtica y completamente original. Esta verdad se extiende más allá del arte hacia todas las dimensiones de la vida. Cuanto más intentas arreglarte, más refuerzas la ilusión de que estás roto. Cuanto más te esfuerzas por convertirte en algo, más te alejas de quien realmente eres. Para acceder a tu poder auténtico, practica este antiguo ritual de liberación de identidad. Encuentra un espacio tranquilo y cierra los ojos. Trae a la mente todas las etiquetas que te has adjudicado, todas las cosas que crees que deberías ser o convertirte. Ahora, una por una, deja que se disuelvan como descubrió que cuanto más se esforzaba por encontrarlo, más parecía alejarse. Había probado todas las aplicaciones, seguido todos los consejos, asistido a eventos, leído libros y repetido afirmaciones. Pero el amor seguía siendo esquivo. Hasta que, agotada, dejó de buscar. Comenzó a enfocarse en vivir plenamente, en disfrutar de su compañía, en cuidar de su bienestar.
Y fue en ese estado de paz y autenticidad que alguien especial entró en su vida, sin esfuerzo, sin guión, sin necesidad de perseguir. La niebla matutina bajo el sol. Siente la ligereza que llega con cada liberación. Observa cómo cada identidad cae por sí sola. El que logra, el que lucha, el que busca, el que está roto, el incompleto. No te apresures a llenar el espacio que dejan. Simplemente descansa en la conciencia que permanece cuando todas las etiquetas se han disuelto. En ese espacio de puro ser descubrirás que lo que has estado buscando siempre ha estado presente. Tu verdadero poder no radica en convertirte en algo, sino en simplemente ser. No en sumar, sino en soltar. No en arreglarte, sino en reconocer la perfección que siempre ha sido tu estado natural. Capítulo 6. El poder del observador. En los sagrados pasillos de una prestigiosa institución de investigación, Charles observaba partículas cuánticas a través de su microscopio. Día tras día notaba algo extraordinario. El simple acto de observar alteraba el comportamiento de las partículas. Esta revelación sacudió los cimientos de su entendimiento científico y lo llevó a una verdad que los místicos habían comprendido durante milenios. Tú estás al borde del mismo descubrimiento. Así como Charles comprobó que la observación cambia la realidad a nivel cuántico, tú también posees este poder transformador de la conciencia. Cuando te haces a un lado y te conviertes en el testigo de tus pensamientos y emociones, en lugar de enredarte con ellos, inicias un cambio profundo en tu realidad. El universo no responde a lo que piensas, sino a tu relación con lo que piensas. Cuando te fusionas con un patrón mental negativo, te conviertes en él. Pero cuando creas espacio entre tú y tus pensamientos, activas tu poder como el observador, la conciencia detrás de toda experiencia. Este principio va mucho más allá del laboratorio. Tus pensamientos son energía en movimiento, olas de posibilidad, hasta que los observas. Al aprender a mirarlos con desapego, colapsas esas olas en una realidad elegida conscientemente. No es solo teoría, es la aplicación práctica tanto de la física cuántica como de la sabiduría espiritual ancestral. Beatriz descubrió esta verdad en su hora más oscura. Atrapada por la ansiedad y el miedo, siempre había sido víctima de sus tormentas emocionales. Hasta que aprendió el arte de observar. En lugar de decir estoy ansiosa, empezó a notar, hay ansiedad presente. Ese sutil cambio creó un espacio entre su verdadero ser y el clima pasajero de su estado emocional. En ese espacio encontró libertad. A medida que dominó esta práctica de observación desapegada, su realidad empezó a transformarse. Las emociones que antes la abrumaban se convirtieron en nubes pasajeras en el cielo inmenso de su conciencia. Descubrió que no eran sus pensamientos, ni sus emociones, sino la testigo eterna de todos esos fenómenos temporales. Para acceder a este poder del observador, practica esta técnica ancestral. Cuando surja un pensamiento o emoción negativa, no luches contra ello ni intentes cambiarlo. En su lugar, da un paso atrás y conviértete en el testigo. Observa el pensamiento o emoción como si lo vieras en una pantalla. Dite a ti mismo, observo este pensamiento en lugar de este es mi pensamiento. Siente el espacio entre tu conciencia y el pensamiento mismo. Descansa en ese espacio. Nota cómo el pensamiento empieza a perder fuerza cuando ya no te identificas con él. Este es el poder de la observación desapegada, la misma fuerza que cambia la realidad a nivel cuántico, ahora obrando a través de tu conciencia para transformar tu vida. Capítulo 7. La fuerza secreta que atrae la realidad hacia ti. En el bullicioso mercado de la ciudad, Arthur permanecía detrás de su mostrador observando cómo los posibles clientes pasaban de largo. Durante años había perfeccionado cada técnica de venta, memorizado incontables guiones y perfeccionado su discurso. Sin embargo, el éxito seguía escapándosele. Cada día era una actuación agotadora tratando de convencer a otros de comprar. Hasta que una mañana todo cambió. Ese día, Arthur había enfermado. Muy débil para mantener su enfoque habitual, simplemente se quedó de pie en silencio, ofreciendo sonrisas genuinas a quienes cruzaban su mirada. Para su sorpresa, más personas se detuvieron en su puesto que nunca antes. Sin la presión de sus tácticas, los clientes se sintieron atraídos por su presencia auténtica. Permanecieron más tiempo, hicieron más preguntas, y compraron más. Este principio gobierna todos los aspectos de la vida. La ley del esfuerzo inverso revela que cuanto más persigues algo, más se resiste la vida. Cuando sueltas la necesidad de que las cosas sucedan, te alineas con el flujo natural de la energía universal. Esto no es resignación pasiva, sino permitir activo, un estado de conciencia receptiva que magnetiza tus deseos hacia ti. Piensa en el agua. Cuando intentas atraparla, se escurre entre tus dedos. Cuando abres la palma, se acumula de forma natural. Este mismo principio se aplica al éxito, a la abundancia y al amor. El universo no responde a tu esfuerzo, sino a tu estado de ser.
Dorothy comprendió esta verdad después de años buscando el amor. Había asistido a todas las reuniones sociales, se había inscrito en innumerables servicios de citas y había creado el perfil perfecto, pero la conexión genuina la eludía. No fue hasta que dejó de buscar, realmente dejó de hacerlo, que todo cambió. Durante una tarde tranquila, cuando finalmente había hecho las paces con la soledad, conoció a alguien que cambiaría su vida. Sin la energía de la búsqueda, se había vuelto visible y accesible. Ahora es tu turno de experimentar esta verdad directamente. Durante los próximos 7 días, practica el arte de no perseguir. Elige un área de tu vida en la que hayas estado esforzándote mucho por obtener resultados. Puede ser en tu carrera, relaciones o metas personales. En lugar de intentar que las cosas sucedan, cambia a un estado de permitir. Comienza cada mañana reconociendo tus deseos y luego suelta conscientemente la necesidad de perseguirlos durante el día. Cuando notes que estás forzando o persiguiendo, vuelve suavemente a un estado de conciencia receptiva. Observa lo diferente que se siente respecto a tu enfoque habitual. Presta atención a lo que ocurre cuando dejas de intentar que las cosas sucedan y, en cambio, permites que se desarrollen de forma natural. Recuerda, no se trata de renunciar a tus deseos, sino de alinearte con la ley natural que rige todo logro. Así como Arthur lo descubrió en sus ventas y Dorothy en sus relaciones, el momento en que dejas de perseguir suele ser el momento en que tus deseos empiezan a buscarte a ti. Capítulo 8. La paradoja de no querer nada y recibirlo todo. En los silenciosos pasillos de una prestigiosa universidad, Herbert sujetaba sus trabajos de investigación con manos temblorosas. Durante 15 años había perseguido el reconocimiento académico, publicando artículo tras artículo, buscando desesperadamente la aprobación de sus colegas. Cada mañana se despertaba con un vacío persistente, revisando índices de citas y actualizando su correo esperando invitaciones para hablar en conferencias. ¿Conoces esa sensación? Ese anhelo constante que consume tus pensamientos y te impide apreciar el momento presente. Como Herbert, tal vez hayas descubierto que el propio deseo se convierte en una prisión, con muros construidos de un querer interminable. Los antiguos maestros hablaban de esta verdad. El apego es la raíz del sufrimiento. Sin embargo, no sugerían abandonar los sueños, sino que enseñaban que la verdadera manifestación ocurre en el espacio entre el deseo y el soltar. Cuando Herbert finalmente comprendió esta sabiduría, todo cambió. Una noche, tras recibir otra carta de rechazo, guardó todos sus trabajos en un cajón y se alejó. Por primera vez en años, se permitió simplemente existir sin la carga de demostrar su valía. Empezó a enseñar a sus alumnos no por reconocimiento, sino por el puro placer de compartir conocimiento. En cuestión de meses, ocurrió algo extraordinario. Su trabajo anterior comenzó a recibir atención, colegas buscaron sus opiniones y llegaron invitaciones para conferencias sin que él las solicitara. El reconocimiento que tanto había anhelado ahora fluía sin esfuerzo, no porque hubiera cambiado sus acciones, sino porque había transformado su energía. Este principio opera a través de un mecanismo sutil de la conciencia. Cuando deseas algo con intensidad, emites una frecuencia de carencia al universo, y esa frecuencia repele justo aquello que deseas. Pero cuando sueltas el anhelo y mantienes una intención clara, entras en un estado de permitir magnético. Para pasar del deseo a la recepción, practica este antiguo ritual de liberación. Cada noche, siéntate en silencio y piensa en tus deseos más profundos. Siente ese deseo plenamente. Permítete experimentarlo. Luego, imagina que reúnes todos esos deseos en una esfera luminosa en tu corazón. Observa cómo esa esfera se vuelve más brillante con cada respiración. Ahora visualiza cómo abres tu corazón y sueltas esa esfera al universo, confiando en que lo que está destinado para ti regresará en el momento perfecto. Al practicar esta liberación, observa cómo se transforma tu relación con el deseo. Como Herbert, puede que descubras que aquello que antes perseguías ahora empieza a buscarte a ti. Esto no es una coincidencia, sino la operación natural de una ley universal. Cuando sueltas el deseo, creas espacio para recibir. Capítulo 9. El esfuerzo es la barrera. En la tranquila madrugada antes de un partido de campeonato, Joseph temblaba en el campo. Durante años se había exigido al máximo, entrenando hasta la extenuación y analizando cada movimiento, pero a pesar de su esfuerzo incesante, la victoria seguía siendo esquiva. Sus músculos estaban tensos por la ansiedad, su mente nublada por la duda. Quizás también reconozcas este patrón, la creencia de que el éxito exige un esfuerzo constante. Sin embargo, en los antiguos manuscritos se encuentra otra verdad. La maestría surge no de la fuerza, sino de la entrega al flujo natural de la vida. Cuando Joseph finalmente comprendió esta sabiduría, su rendimiento se transformó. En vez de forzar cada movimiento, permitió que la inteligencia innata de su cuerpo lo guiara. En lugar de sobreanalizar cada acción, confió en la sabiduría acumulada tras años de práctica. En ese estado de permitir,
Sus movimientos se volvieron fluidos, sin esfuerzo, precisos. El universo opera según esta paradoja. Cuanto más te entregas a su flujo, más poderosamente se manifiesta a través de ti, como el agua que encuentra su cauce natural. El éxito fluye con mayor libertad cuando dejas de resistirte. Esta verdad resuena en todas las tradiciones espirituales. El Tao Te Ching habla de actuar sin actuar, y el Bhagavad Gita enseña el Karma Yoga, la acción sin apego al resultado. Incluso la psicología deportiva moderna confirma que el rendimiento máximo ocurre en estados de conciencia relajada, no mediante el esfuerzo forzado. Joseph descubrió que la victoria no llegaba por esforzarse más, sino por esforzarse menos. Al soltar la necesidad de controlar cada aspecto de su desempeño, accedió a una inteligencia más profunda, una que sabía exactamente cómo moverse, cuándo atacar, dónde posicionarse. Para acceder a este estado de maestría sin esfuerzo, practica esta meditación de flujo. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Respira de forma natural, permitiendo que cada respiración fluya sin esfuerzo. Observa cómo tu cuerpo respira por sí solo, sin que tú tengas que forzarlo. Extiende esta sensación de ausencia de esfuerzo a todo tu ser. Siente la energía sutil fluyendo a través de ti, sin que requiera ningún esfuerzo de tu parte. Simplemente observa este flujo durante varios minutos, soltando cualquier impulso de controlarlo o dirigirlo. Cuando abras los ojos, lleva esta conciencia de ser sin esfuerzo a tus actividades. Esta práctica revela una verdad: no eres el hacedor, sino el canal a través del cual fluye la inteligencia universal. Cuando te alineas con este flujo, todo se vuelve sencillo, no porque hayas dejado de actuar, sino porque has dejado de interferir. Como el agua que encuentra su curso natural por la ladera de una montaña, o una hoja llevada con gracia por el viento, te vuelves uno con la corriente divina de la vida. Tus acciones surgen espontáneamente de una sabiduría más profunda, guiadas por la misma inteligencia que orquesta la danza de los planetas y el florecimiento de las flores. En este estado de entrega, descubres que el verdadero poder no proviene de imponer tu voluntad al mundo, sino de permitirte ser movido por la sabiduría infinita que existe dentro y alrededor de ti. Capítulo 10. El primer paso hacia la libertad. A la sombra de una gran montaña, un comerciante llamado Leán cargaba el peso de toda su fortuna, oro, joyas y sedas preciosas, cruzando un puente estrecho. Las tablas de madera crujían bajo sus pies mientras un viento feroz aullaba por el cañón. Con cada paso, su agarre sobre los tesoros se hacía más fuerte, sus nudillos blancos por el miedo a perderlo todo. Probablemente tú también te aferres con fuerza a aquello que más valoras, pero en este momento te encuentras ante el umbral de una poderosa verdad, una que ha transformado vidas a lo largo de los siglos. Mientras Leán avanzaba, el viento se intensificaba y sus posesiones, ahora una carga, hacían que cada paso fuera más peligroso. Entonces llegó la enseñanza que cambiaría su vida para siempre. Una mujer sabia apareció al otro lado del puente y le dijo: «Solo abriendo las manos puedes salvarte». En ese instante, Leán se enfrentó a la decisión definitiva: aferrarse y arriesgarlo todo, o soltar y descubrir un poder mayor. Cuando finalmente soltó su agarre, permitiendo que sus tesoros se dispersaran con el viento, ocurrió algo milagroso. Su cuerpo se volvió ligero, sus movimientos seguros y cruzó al otro lado sin peligro. Para su asombro, encontró todas sus posesiones a salvo, llevadas por el viento y perfectamente dispuestas en la otra orilla. Esta antigua sabiduría revela la paradoja del verdadero poder. La entrega no es derrota, es la puerta a la maestría. Cuando sueltas el control desesperado sobre los resultados, te alineas con la inteligencia infinita del universo. Esta fuerza, mucho mayor que la voluntad individual, puede orquestar posibilidades más allá de tu imaginación. El universo opera a través de la confianza, no del control. Como el agua que fluye alrededor de los obstáculos, encuentra caminos perfectos cuando no está bloqueada por el miedo. Tu papel no es forzar, sino permitir, no es dirigir, sino alinearte. Un monje errante llamado Kai descubrió esta verdad cuando se perdió en un vasto desierto. Durante días luchó contra el entorno hostil, intentando desesperadamente encontrar el camino. Solo cuando se rindió a la guía del desierto, comenzó a notar las señales sutiles, la dirección del viento, los patrones de las estrellas, el movimiento de pequeñas criaturas, guiaron a Kai hasta un oasis. Ahora, abraza esta práctica de entrega radical. Colócate de pie en un espacio abierto, con los brazos elevados y las palmas hacia el cielo. Cierra los ojos e imagina todo aquello que has estado intentando controlar o lograr. Siente el peso de esos deseos, miedos y apegos. Luego, comienza a soltarlos, uno a uno, en el espacio infinito sobre ti. Deja que tus manos se abran poco a poco, permitiendo que cada preocupación se aleje como hojas llevadas por el viento. Siente la ligereza que llega con cada liberación. Permanece en esta postura de entrega total hasta experimentar un cambio profundo en tu energía, pasando de aferrarte a recibir, de forzar a permitir. Esta práctica puede despertar miedo, ya que el ego resiste la entrega,
pero recuerda que el verdadero poder te espera al otro lado de soltar. Así como Leanne descubrió la abundancia a través de la liberación y Kai halló dirección mediante la entrega, tú también descubrirás que aquello que buscas te ha estado buscando a ti desde siempre. Parte 2. Dominar la ley inversa. Usar la ley para desbloquear manifestación y poder ilimitados. Capítulo 11. Manifestación sin esfuerzo. En las horas silenciosas antes del amanecer, Walter se sentaba en su escritorio rodeado de cartas de rechazo. Cada no era como un peso físico aplastando sus sueños bajo su carga colectiva. Durante 15 años había perseguido la publicación con la intensidad desesperada de quien persigue un espejismo. Su novela, reescrita incontables veces para complacer a críticos imaginarios, se había convertido en una cáscara vacía de su visión original. Tal vez reconozcas este patrón, la búsqueda agotadora de validación externa que drena la esencia misma de tus creaciones. Sin embargo, dentro de esta lucha yace una verdad sagrada, una que ha guiado a los maestros a lo largo de los siglos. Cuando Walter finalmente se rindió, ocurrió algo extraordinario. Dejó a un lado su manuscrito y comenzó a escribir solo por el placer de hacerlo, creando historias que hacían cantar a su corazón. No había pensamientos sobre editores ni críticos que nublaran su mente. En ese estado de creación pura, sus palabras fluían como un arroyo claro, sin contaminarse por la duda o el deseo. En cuestión de meses, estos escritos nacidos de la libertad en lugar de la fuerza atrajeron a un editor que reconoció su auténtico poder. Esto refleja el principio universal de la creación sin esfuerzo. Los antiguos místicos comprendieron que toda manifestación comienza en el reino invisible de la energía. La física cuántica moderna confirma lo que los sabios siempre supieron: la observación da forma a la realidad. Cuando creas desde un lugar de alineación en vez de esfuerzo, accedes a la misma fuerza que hace brotar flores de las semillas y estrellas del polvo estelar. El viaje de Lillian refleja esta sabiduría. Durante años, elaboró el currículum perfecto y se dedicó a hacer contactos, persiguiendo incansablemente el puesto de sus sueños, pero el éxito seguía siendo esquivo. Hasta que realizó un cambio radical. En vez de buscar oportunidades, empezó a vivir como si ya tuviera el trabajo ideal. Decoró su oficina en casa como la imaginaba, organizó sus días como deseaba y se comportó con la confianza de quien ya vive su sueño. En pocas semanas, una conexión inesperada la llevó exactamente al puesto que había visualizado. La práctica de manifestación a través de la entrega te invita a entrar en este estado de creación alineada. Busca un lugar tranquilo donde no te molesten. Cierra los ojos y deja que la realidad que deseas surja naturalmente en tu mente. A diferencia de la visualización tradicional, no intentas forzar ni controlar las imágenes. Deja que emerjan como si vieras una película. Siente el placer natural de esas visiones sin aferrarte a ellas. Observa cómo tu cuerpo se relaja cuando sueltas la necesidad de que algo suceda. Si surgen pensamientos sobre el cómo o el cuándo, simplemente obsérvalos pasar como nubes. Tu papel no es dirigir el universo, sino alinearte con su poder creativo infinito. Así como Walter descubrió su voz auténtica a través de la entrega y Lillian manifestó su sueño siendo en vez de buscando, tú también descubrirás que la creación fluye naturalmente cuando dejas de interponerte en su camino. Capítulo 12. ¿Por qué la fe supera a la fuerza? En el bullicioso mercado de la ciudad, Alfred sujetaba su maletín como un escudo, con los nudillos blancos de determinación. Cada mañana se armaba con guiones, estadísticas y estrategias, armas en su interminable batalla por cerrar acuerdos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos incansables, el éxito seguía siendo tan esquivo como la niebla matinal. A través de tus propias luchas, tal vez reconozcas este patrón familiar de intentar forzar el avance, creyendo que la pura voluntad puede doblar la realidad a tus deseos. Pero el universo guarda una verdad más suave. Una tarde, Alfred observó a su competidor Thomas en una reunión. Donde Alfred habría lanzado una presentación cuidadosamente ensayada, Thomas simplemente escuchó, sonrió y habló con tranquila certeza. Los acuerdos parecían materializarse a su alrededor como flores que brotan en su secreto. Era una certeza inquebrantable de que cada interacción se desarrollaría perfectamente. Esto refleja una verdad eterna. La creencia moldea la realidad con más fuerza que cualquier acción. Los textos antiguos hablan de la fe que mueve montañas, mientras que la neurociencia moderna revela cómo nuestras creencias literalmente remodelan nuestros circuitos neuronales. Cuando realmente crees en un resultado, tu energía pasa de forzar a permitir, abriendo canales por los que la abundancia fluye de forma natural. El proceso de sanación de Florence ilustra este principio. Tras años luchando contra una enfermedad con tratamientos interminables y medidas desesperadas, descubrió un camino diferente. En lugar de luchar contra su cuerpo, empezó a confiar en su sabiduría infinita. Cada mañana apoyaba las manos sobre su corazón y sentía la inteligencia divina fluyendo por sus células.
Dejó de buscar curas y comenzó a creer en la capacidad natural de su cuerpo para restablecer el equilibrio. En cuestión de meses, sus médicos observaron asombrados cómo su condición se revertía, no por la lucha, sino por la entrega al poder innato de sanación de su propio cuerpo. Para activar este mismo poder de la fe en ti, busca un lugar tranquilo y adopta una posición cómoda. Cierra los ojos y piensa en algo que has estado intentando forzar en tu vida. Siente la tensión que esta lucha ha creado en tu cuerpo. Ahora, imagina soltar ese esfuerzo por completo, como si dejaras en el suelo una carga pesada que has llevado demasiado tiempo. Deja que tu respiración se haga más profunda mientras pasas a un estado de absoluta confianza. Siente el alivio de saber que lo que buscas ya está en camino hacia ti. No hay nada que demostrar, nada que empujar, nada que obligar a suceder. La inteligencia del universo supera con creces tus planes y estrategias. Permanece en este estado de confianza profunda durante varios minutos, permitiendo que cualquier duda o temor pase como nubes. Cuando surjan pensamientos sobre el cómo o el cuándo, simplemente vuelve a esta sensación de fe total. Practica esta entrega cada día y observa cómo la vida comienza a responder, no a tus esfuerzos, sino a tu confianza. Capítulo 13. Confiar en el universo. En un estudio modesto, rodeado de calendarios y planes meticulosamente organizados, Thomas pasaba sus días intentando orquestar cada momento de su futuro. Sus cajones rebosaban de planes de respaldo para otros planes de respaldo, cada escenario trazado con detalle exhaustivo. Sin embargo, la vida parecía disfrutar deshaciendo sus cuidadosos diseños. Tal vez reconozcas este patrón en ti mismo: los cálculos interminables, la preparación constante para cada posibilidad, la ilusión de que, a través de la planificación perfecta, puedes controlar lo incontrolable. Pero la sabiduría susurra de otra manera. A lo largo de los tiempos, las mentes más grandes han comprendido que la certeza habita en el corazón de la incertidumbre. Einstein hablaba del misterio que está en la cuna de la verdadera ciencia. Buda enseñaba que la paz no proviene de asegurar el futuro, sino de soltar el control sobre lo que debe ser. No eran simples reflexiones filosóficas, sino profundas percepciones sobre la naturaleza misma de la realidad. Cuando Thomas finalmente se agotó de tanto planificar, ocurrió algo extraordinario. En su entrega, descubrió una corriente más profunda que lo llevaba hacia adelante, mucho más inteligente que sus estrategias. La vida empezó a fluir con una facilidad que nunca había conocido, trayendo oportunidades que jamás podría haber planeado. Esto refleja el viaje de Evelyn, quien pasó años creando las condiciones perfectas para el amor, listas de cualidades para su pareja ideal, perfiles cuidadosamente elaborados y enfoques estructurados para cada interacción. Sin embargo, la verdadera conexión la eludía, hasta el día en que dejó de lado sus requisitos y confió en el tiempo de la vida. Una noche, tras cancelar otra cita perfectamente planificada, Evelyn entró en una cafetería del barrio sin expectativas. Allí, en el simple acto de estar presente, conoció a alguien que no cumplía ninguno de sus criterios, pero que abrió su corazón de formas que sus planes nunca habrían permitido. Su conexión floreció no porque encajara en un patrón predeterminado, sino porque permitió que se desarrollara de manera natural. Para abrazar esta sabiduría en tu propia vida, reserva un día completo para practicar la confianza radical. Comienza la mañana declarando que será un día sin planificación. Suelta tus horarios, expectativas y la necesidad de controlar. Avanza por cada momento respondiendo solo a lo que está justo delante de ti. Cuando surja el impulso de planificar o controlar, y surgirá, obsérvalo sin actuar en consecuencia. Siente la incomodidad de no saber y permanece presente con esa sensación. Observa cómo la vida sigue fluyendo incluso sin tu cuidadosa orquestación. A medida que atravieses este día de confianza, observa cómo las soluciones aparecen de forma natural, cómo las conexiones se forman sin esfuerzo y cómo la sabiduría surge simplemente al estar presente. Esta práctica no consiste en abandonar la responsabilidad, sino en acceder a una inteligencia más profunda que opera más allá de tus perspectivas y planes limitados. Capítulo 14. La quietud que habla. En el bullicioso corazón de la ciudad, Benjamin se sentaba rodeado de hojas de cálculo, análisis de mercado y planes de negocio. Su mente giraba con cálculos interminables mientras intentaba forzar la claridad en medio del caos. Cada decisión le parecía una montaña que escalar, cada elección un laberinto sin salida. Cuanto más analizaba, más paralizado se sentía. Tal vez reconozcas este patrón en tu propia vida. El incesante rumiar mental, la creencia de que si piensas por mucho que pienses, la respuesta correcta no siempre surge. Sin embargo, el universo encierra otra verdad. En las profundidades del silencio reside una sabiduría que supera cualquier esfuerzo intelectual. Este saber no surge del ruido de los pensamientos, sino de los espacios tranquilos entre ellos. Los antiguos maestros Zen entendieron esto cuando hablaban de Musin, la mente como agua quieta que refleja la realidad a la perfección.
La neurociencia moderna ahora confirma lo que estos sabios ya sabían. Cuando el cerebro entra en estados de profunda quietud, las soluciones surgen espontáneamente desde niveles más profundos de la conciencia. Benjamin descubrió esta verdad solo después de que el agotamiento lo obligó a detenerse. Una mañana, en lugar de sumergirse en su análisis habitual, simplemente se sentó en silencio. En ese espacio de entrega, la claridad emergió sin esfuerzo, no como pensamientos, sino como un saber que trasciende el pensamiento. Esto refleja el camino de Marian, cuya inspiración artística se había secado bajo el peso de la creatividad forzada. Pasó incontables horas mirando lienzos en blanco, intentando que su obra maestra surgiera por pura voluntad, pero sus mejores trabajos solo emergieron cuando soltó la necesidad de crear. Una noche, tras abandonar su rutina de creatividad programada, Marian simplemente se sentó con sus materiales, sin agenda. En ese espacio de presencia pura, las imágenes comenzaron a fluir de forma natural, dando lugar a una serie de pinturas que conmovieron a otros de una manera que sus esfuerzos calculados nunca lograron. La práctica, inmersión en la quietud. Busca un lugar tranquilo donde no te interrumpan. Siéntate cómodamente y permite que tu respiración encuentre su ritmo natural. Durante 10 minutos, suelta todo esfuerzo por resolver o entender. Deja que los pensamientos vengan y se vayan sin seguirlos. Simplemente descansa en el silencio que existe bajo tu mente pensante. Observa cómo las respuestas suelen surgir, no del esfuerzo mental, sino de este espacio de profunda quietud. Como un estanque claro que revela tesoros ocultos solo cuando sus aguas están tranquilas, tu mente se abre a la sabiduría divina en momentos de silencio puro. Confía en que la sabiduría fluye de forma natural cuando dejas de interponerte, igual que un río encuentra su cauce sin fuerza ni resistencia. En esta práctica reside la clave para acceder a la inteligencia infinita que ya existe dentro de ti, un saber antiguo que ha guiado a los buscadores a lo largo de los siglos. Cuando sueltas la necesidad de aferrarte a la comprensión, la verdad universal emerge suavemente desde lo más profundo de tu ser. Capítulo 15. El principio de Wu Wei. En los antiguos pasillos de un templo, Edgar permanecía inmóvil, sus músculos tensos por el esfuerzo. Años de entrenamiento lo habían llevado a ese momento, pero cuanto más intentaba perfeccionar sus movimientos, más rígidos e ineficaces se volvían. Al igual que Edgar, tú también puedes haber caído en la trampa de creer que la maestría requiere fuerza. La sabiduría del Wu Wei, la acción a través de la no acción, revela una paradoja en el corazón del logro. Cuando sueltas el afán de intentarlo, tu poder natural surge. Esto no es pasividad, sino un estado de alineación tan perfecto que la acción fluye a través de ti, en lugar de surgir desde ti. Los grandes maestros de antaño entendieron que el verdadero poder no proviene de forzar el curso del río, sino de convertirse en el propio río. En tu vida diaria, observa cómo la tensión crea resistencia. Cuando te aferras demasiado a los resultados, tu propia tensión bloquea el flujo natural de la energía. Sin embargo, cuando te entregas al momento, permitiendo que tus acciones surjan espontáneamente, accedes a una corriente más profunda de poder. Considera el caso de Atié, quien pasó años impulsando su negocio con pura fuerza de voluntad. Cada día era una batalla, cada logro se conseguía a base de esfuerzo agotador, hasta que un día descubrió el arte de actuar sin actuar. Comenzó a moverse en su trabajo con la misma facilidad que al respirar. Ya no forzaba reuniones ni perseguía clientes. En cambio, permitía que las oportunidades se desarrollaran de forma natural, respondiendo con eficiencia serena en lugar de esfuerzo estresante. Los resultados transformaron su negocio, no por un esfuerzo añadido, sino por su liberación. Los clientes se sentían atraídos por su confianza natural, los acuerdos fluían sin esfuerzo y el éxito llegaba sin tensión. La práctica, acción sin esfuerzo. Elige 3 actividades cotidianas, como preparar té, caminar o escribir. Mientras realizas cada tarea, suelta toda sensación de intentar o forzar. Deja que tus movimientos surjan de forma natural, como si ocurrieran por sí solos. Siente la diferencia entre la acción forzada y la acción permitida. Cuando surja la tensión, simplemente obsérvala y deja que se disuelva como la niebla matutina bajo el sol. Permite que cada movimiento fluya desde un lugar de facilidad en vez de esfuerzo, confiando en la sabiduría inherente de tu ser. Observa cómo tus acciones se vuelven más gráciles y precisas cuando soltar el control consciente es el inicio del Wu Wei, el arte de la acción sin esfuerzo, que contiene más poder que cualquier movimiento forzado. Como el agua que encuentra su camino por la montaña, tus acciones se vuelven suaves e imparables cuando te alineas con su flujo natural. En este estado de permitir, logras más haciendo menos y accedes a un poder ancestral que ha guiado a los maestros a lo largo de los siglos. Capítulo 16. El camino contraintuitivo hacia la riqueza y el amor. En el bullicioso corazón de una ciudad, Frank se rodeaba de libros, seminarios y estrategias para crear riqueza. Sus estanterías estaban repletas de sabiduría financiera,
pero su cuenta bancaria seguía vacía. Cada mañana estudiaba nuevas técnicas, buscando desesperadamente la fórmula secreta para la abundancia, pero el universo tenía otra lección para él. El simple acto de perseguir la riqueza genera una energía sutil de carencia. Al perseguir el dinero, transmites al universo que no lo tienes, y el universo refleja esa creencia. Este es el mecanismo oculto detrás de toda atracción. Tu estado de ser, no tus acciones, determina lo que fluye a tu vida. La transformación de Frank comenzó cuando se dio cuenta de que toda su búsqueda provenía de una sensación profunda de no merecer. En ese momento de verdad, dejó de correr tras la riqueza y eligió encarnar la energía de la abundancia. Empezó a vivir como si la prosperidad ya llenara cada rincón de su existencia. Sus hombros se relajaron, su respiración se hizo más profunda y surgió una confianza natural, no por tener dinero, sino por reconocer su valor inherente. En pocas semanas, las oportunidades aparecieron sin esfuerzo, los clientes lo buscaron, las inversiones se alinearon y los recursos fluyeron naturalmente. Descubrió lo que los antiguos místicos sabían: la abundancia no se persigue, se encarna. La historia de Rosse refleja esta verdad en el amor. Tras años buscando pareja, descubrió que su búsqueda constante alejaba a los posibles compañeros. El momento en que comenzó a irradiar autoestima y a tratarse con el amor que buscaba en otros, todo cambió. Dejó de asistir a eventos de citas o buscar entre multitudes. Simplemente vivió plenamente en su propia alegría, y el amor la encontró, atraído por la luz de su plenitud interior. Práctica: encarnar tus deseos. Durante los próximos 7 días, practica ser en vez de buscar. Elige un área de tu vida en la que hayas estado persiguiendo resultados, riqueza, amor o éxito. Cada mañana, respira profundamente 3 veces y permite que tu energía se desplace hacia la sensación de ya tener lo que deseas. Muévete por el día como si la abundancia ya llenara tu vida, como si el éxito ya te abrazara, como si el amor ya te rodeara. Observa cómo este cambio en tu energía afecta la forma en que otros responden, cómo aparecen oportunidades y cómo tu realidad comienza a alinearse con tu nuevo estado interior. No se trata de fingir ni forzar, sino de permitirte vibrar en la frecuencia de lo que deseas, como un diapasón que atrae aquello que coincide con tu estado interno. Capítulo 17. El arte de hacer menos y lograr más. En las torres relucientes de un imperio corporativo, Oscar se esforzaba hasta el agotamiento. Su agenda desbordada de reuniones, su bandeja de entrada llena de tareas interminables y su mente saturada de estrategias. Sin embargo, a pesar de su actividad constante, el logro verdadero seguía siendo esquivo. Te han enseñado que el éxito requiere el máximo esfuerzo, que más acción equivale a mejores resultados, pero esta ilusión te mantiene atrapado en un ciclo de hacer sin fin mientras el flujo natural de abundancia del universo pasa de largo. La verdad reside en un principio ancestral, ahora confirmado por el análisis moderno. Unas pocas acciones vitales generan la mayoría de los resultados en cualquier área de la vida. Descubrirás que el 20% de tus esfuerzos produce el 80% de tus logros, un principio espiritual que apunta al camino natural del universo, la ley del menor esfuerzo. Cuando te alineas con este principio, entras en armonía con el flujo cósmico de menor resistencia. Permitió que la inteligencia natural de sanación de su cuerpo emergiera. Práctica: desintoxicación del esfuerzo. Durante los próximos 3 días, practica el arte de eliminar el esfuerzo innecesario. Comienza haciendo una lista de todas tus actividades y obligaciones actuales. Luego, en un estado de reflexión tranquila, pregúntate cuáles de estas acciones realmente importan, cuáles surgen de una inspiración genuina y no de la obligación. Elimina o delega todo lo que no esté alineado con tu flujo natural. Cuando enfrentes tareas, haz una pausa y pregúntate: ¿esto es esencial? ¿Es esta la manera más simple? Suelta la compulsión de llenar cada momento con actividad y observa cómo tu energía fluye naturalmente hacia lo que realmente importa. Nota cómo al eliminar el esfuerzo excesivo se crea espacio para que la inspiración te guíe. Esto no es pereza, es alinearse con la eficiencia natural del universo, donde menos acción produce mayores resultados. Al adoptar esta práctica de acción sin esfuerzo, descubrirás una verdad profunda. El universo opera a través de una simplicidad elegante, no de una complejidad forzada. Cuando sueltas la necesidad de controlar cada resultado mediante la pura voluntad, te abres a la inteligencia divina que orquesta toda la vida. Capítulo 18. La belleza de la incertidumbre. En un pequeño pueblo vivía Harold, un hombre que planificaba su vida al minuto. Cada mañana revisaba el clima 3 veces antes de elegir su ropa y mantenía hojas de cálculo para cada decisión, analizando todos los posibles resultados. Su necesidad de certeza había creado una prisión de previsibilidad, hasta el día en que su empresa anunció despidos inesperados. Te han enseñado que el conocimiento es poder, que la certeza proporciona seguridad, pero esta antigua sabiduría revela una paradoja. El verdadero poder reside en abrazar lo desconocido. Cuando sueltas la ilusión de control,
surgen posibilidades infinitas desde el vacío. El universo opera a través de la incertidumbre. Esto no es mera especulación filosófica, sino una verdad fundamental que revela la física cuántica. En el nivel más pequeño de la realidad, la certeza se disuelve en ondas de probabilidad y potencial infinito. El deseo de certeza absoluta crea resistencia al flujo natural de la vida, bloqueando las oportunidades que esperan en el misterio. La transformación de Harold comenzó cuando las circunstancias lo obligaron a adentrarse en lo desconocido. Sin su rutina familiar ni un futuro planificado, descubrió algo notable. La creatividad florecía en la incertidumbre y aparecían nuevas oportunidades precisamente porque ya no podía predecir su camino. En los mercados de Damasco vivía Mabel, una comerciante que había heredado el negocio familiar. Durante años siguió las mismas rutas, trató con los mismos proveedores y vendió los mismos productos. Pero cuando una tormenta destruyó su ruta habitual, se vio obligada a explorar territorios desconocidos. Al abrazar la incertidumbre, descubrió productos exóticos y nuevos clientes adinerados que transformaron su negocio más allá de lo imaginable. Práctica, reto de abrazar la incertidumbre. Mañana, da un paso intencional hacia lo desconocido. Comienza tu día sin planes ni expectativas. Suelta tus rutinas habituales y los resultados predeterminados. Cuando tu mente busque certeza, recuérdate con suavidad. Elijo permanecer abierto a posibilidades infinitas. A lo largo del día, toma decisiones que te saquen de tu camino habitual. Toma una ruta diferente al trabajo, habla con alguien nuevo, prueba algo que nunca hayas hecho. Cuando surja ansiedad por lo desconocido, respírala en vez de resistirla. Observa cómo la incertidumbre abre puertas que la certeza mantiene cerradas y siente cómo soltar la necesidad de saberlo todo crea espacio para que entren regalos inesperados en tu vida. Esto no es imprudencia, es alinearse con el estado natural de potencial infinito del universo. Al soltar tu control sobre los resultados fijos, observa cómo el universo responde con sincronicidades y oportunidades que nunca habrías planeado. Cada momento en el que abrazas lo desconocido fortalece tu confianza en la sabiduría mayor que orquesta todas las cosas. Aprendes a bailar con la incertidumbre, permitiendo que te guíe hacia experiencias mucho más ricas de lo que tu mente limitada podría imaginar. Capítulo 19. El poder de la no resistencia. En las tierras altas de la antigua Escocia, Leonard se encontraba al borde de un río caudaloso, con los músculos tensos por la resistencia habitual. Durante años luchó contra cada corriente que la vida le enviaba. Fracasos empresariales, desafíos en las relaciones, problemas de salud. Cada obstáculo se convertía en una batalla, dejándolo exhausto y agotado. A ti también te han enseñado a luchar, a empujar, a resistir lo que la vida te trae. Sin embargo, en las profundidades de la sabiduría temporal yace una verdad que transforma la lucha en facilidad. El camino de la no resistencia contiene más poder que toda tu lucha. Cuando resistes el flujo de la vida, creas turbulencias que drenan tu energía y bloquean tu camino natural. Como un río que encuentra una roca, tu resistencia crea caos donde podría haber un paso fluido. El universo se mueve con precisión perfecta. Tu resistencia solo interrumpe su inteligencia natural. La transformación de Leonard comenzó el día que observó cómo el agua del río se curvaba sin esfuerzo alrededor de las rocas, nunca luchando pero siempre alcanzando su destino. En ese momento comprendió que el poder del agua no provenía de forzar su camino, sino de ceder ante lo que es. En las bulliciosas calles de Venecia, Agnès dirigía una pequeña posada, resistiéndose constantemente a los cambios estacionales en el turismo. Luchaba contra los meses tranquilos del invierno, agotándose tratando de mantener la prosperidad del verano durante todo el año. Pero cuando finalmente se rindió al ritmo natural de las estaciones, ocurrió algo extraordinario. Los meses tranquilos se convirtieron en tiempos de renovación y creatividad, lo que llevó a innovaciones que hicieron que su negocio fuera más próspero que nunca. Práctica, soltar la resistencia. Durante los próximos 3 días, observa en qué aspectos resistes el flujo natural de la vida. Nota la tensión en tu cuerpo, la rigidez en tus pensamientos cuando las cosas no salen como planeabas. En lugar de luchar contra lo que es, practica decir sí a cada momento. Comienza cada mañana con esta intención. Hoy fluyo con la vida en vez de ir en su contra. Cuando surjan desafíos, suaviza tu resistencia y siente cómo tu cuerpo se relaja al dejar de luchar. Observa cómo las soluciones aparecen con mayor facilidad cuando no las bloqueas con resistencia. Esta antigua práctica no significa volverse pasivo, sino alinearse con la inteligencia del universo en lugar de oponerse a ella. Como el agua que encuentra su camino, descubrirás que la aceptación tiene más poder que la resistencia. Cuando sueltas la necesidad de controlar la dirección de la vida, accedes a un flujo que te lleva hacia tu mayor bien. Deja que cada respiración te recuerde suavizar, ceder y confiar. Siente cómo tu energía se expande cuando dejas de resistir lo que es. Esta es la sabiduría que los sabios han enseñado a lo largo de los siglos. El verdadero poder no está en luchar contra la vida, sino en fluir con ella.
Capítulo 20. La clave final. En el corazón de una ciudad bulliciosa, Clarence se sentaba en su oficina rodeado de gráficos y planes, instrumentos de control en los que había confiado toda su vida. Cada mañana trazaba meticulosamente su camino hacia el éxito, forzando su avance con pura determinación, pero el éxito seguía siendo esquivo, deslizándose entre sus dedos como el agua. Te han enseñado que el control trae resultados, que planificar asegura la victoria, pero existe una verdad más profunda que transforma la base misma de la manifestación. Cuando sueltas todo control, la corriente infinita de la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar. El universo opera a través de ti, no por ti. Cada intento de imponer tu voluntad contra su flujo crea resistencia que bloquea tu camino natural hacia la abundancia. Cuando Clarence finalmente abandonó sus gráficos y planes, rindiéndose por completo al flujo de la vida, todo cambió. Las oportunidades aparecieron sin esfuerzo, las conexiones se formaron de manera natural y el éxito fluyó hacia él sin lucha. Esta verdad resuena a lo largo de los tiempos. La corriente de la vida conoce el camino perfecto. Como una hoja llevada por un arroyo, llegas a tu destino no por el esfuerzo, sino por la entrega total al flujo. En un pequeño pueblo costero, Ma pasó décadas creyendo que era la arquitecta de su destino, controlando cada detalle y forzando cada resultado hasta que el agotamiento la dejó vacía. Una mañana, al observar cómo las olas moldeaban la orilla, comprendió que el océano no lucha para crear sus formas perfectas. Simplemente fluye, y en ese fluir todo se logra. El momento en que Ma soltó su control sobre la vida, descubrió que nunca había estado al mando. La corriente siempre supo a dónde llevarla y su resistencia solo había retrasado su viaje. Ahora, llevada por el flujo de la vida, logró todo lo que antes luchaba por alcanzar. Práctica. Ritual de entrega total. Busca un lugar tranquilo donde no te interrumpan, un santuario donde no lleguen los susurros del mundo. Cierra los ojos e imagina que eres agua, perfectamente fluida, sin ofrecer resistencia a las corrientes que te guían. Siéntete tan flexible como un arroyo, tan suave como la niebla matinal. Durante los próximos días, comienza cada mañana soltando conscientemente cada esfuerzo forzado, cada pensamiento rígido, cada músculo tenso que hable de control. Di en silencio, dejando que las palabras resuenen en tu ser: me entrego por completo al flujo perfecto de la vida. Suelto toda necesidad de controlar, forzar o dirigir mi camino. Permito que la corriente infinita me lleve. Deja que estas palabras antiguas disuelvan las barreras que has construido contra el ritmo natural de la vida. Durante el día, cada vez que te sorprendas esforzándote o forzando en reuniones, conversaciones, decisiones o acciones, vuelve a este estado de entrega absoluta. Recuerda que la sabiduría del universo fluye a través de ti cuando dejas de resistirla. Como el agua que encuentra su camino bajo la tierra, confía en que tu camino se revelará en el momento perfecto. En tu entrega reside tu mayor poder. Observa las señales sutiles de resistencia en ti: una mandíbula apretada, un puño cerrado, una mente acelerada tratando de controlar los resultados. En esos momentos, respira hondo y recuerda la sabiduría de los siglos. Las grandes obras de la naturaleza surgen de permitir, no de forzar. El gran río no lucha contra sus orillas, sino que fluye dentro de ellas, creando belleza a través de la aceptación. Tu entrega no es debilidad, sino la forma más elevada de fortaleza, porque al soltar el control de la vida, permites que la inteligencia infinita del universo guíe tu rumbo con perfecta sabiduría. Parte 3. Volverse imparable. Vivir como un maestro de la realidad y trascender la lucha para siempre. Capítulo 21. La mentalidad del manifestador sin esfuerzo. En lo más crudo del invierno, Howard se paraba frente a su tablero de visión, examinando cada detalle y preguntándose si sus manifestaciones estaban funcionando. Su mente se llenaba de análisis interminables. ¿Lo estaría haciendo bien? ¿Había visualizado el tiempo suficiente? ¿Debería probar otra técnica? Esta duda perpetua creaba un laberinto de incertidumbre, atrapándolo en ciclos de sobrepensar. El universo no responde al esfuerzo, sino a la certeza. Cuando plantas una semilla, no la desentierras cada día para ver si crece. Confías en las fuerzas invisibles de la naturaleza, sabiendo que la semilla crecerá. Esta es la verdad oculta que transforma el simple deseo en una manifestación poderosa. La mente subconsciente, esa puerta ancestral al poder universal, solo reconoce la convicción absoluta. No responde a la esperanza o los deseos, sino en la certeza inquebrantable. Cuando Howard finalmente dejó de cuestionarse constantemente y se instaló en la pura certeza, su realidad cambió de inmediato. Aparecieron trabajos, florecieron relaciones y surgieron oportunidades, no porque hubiera perfeccionado su técnica, sino porque había abrazado el saber absoluto. En las tranquilas colinas de un valle lejano vivía Ethel, quien pasó años buscando señales del universo. Analizaba las formas de las nubes, interpretaba números y buscaba significado en cada coincidencia,
pero la manifestación verdadera seguía fuera de su alcance hasta que comprendió que quienes confían no necesitan señales. En el momento en que soltó su necesidad de confirmación y abrazó en su lugar la tranquila certeza del saber, sus deseos se manifestaron con una rapidez sobrenatural. Tu poder no reside en perfeccionar métodos ni en descifrar señales, sino en la convicción interior absoluta. Cuando sabes, realmente sabes, que tu deseo ya está cumplido en el plano invisible, el mundo visible debe reconfigurarse para igualar esa certeza. Práctica. Activación de la certeza. Siéntate en completa quietud y recuerda un momento en el que supiste algo sin ninguna duda, tal vez que el sol saldría o que el agua calmaría tu sed. Siente esa certeza inquebrantable en tu cuerpo. Ahora elige un deseo y permite que esa misma certeza lo impregne por completo. No desees, no esperes, no te preguntes. Simplemente deja que todo tu ser resuene con el saber de que lo que deseas ya es tuyo en el plano invisible. Durante el día, cada vez que surja la duda, regresa a este estado de certeza absoluta. Siente la diferencia entre esperar y saber, entre desear y estar seguro. Suelta toda necesidad de señales o pruebas. Confía en que lo que es tuyo en conciencia debe manifestarse en forma. Este es el arte antiguo de la certeza, la base sobre la que descansa toda manifestación. Capítulo 22. Convertirse en una fuerza magnética. En las bulliciosas calles de una ciudad, Stanley se movía por la vida con un aire de desesperación. Cada interacción se convertía en un ruego de aprobación, cada relación en un intento de llenar un vacío interno. Asistía a todas las reuniones sociales, se inscribía en innumerables aplicaciones de citas y seguía cada consejo sobre atracción, pero cuanto más se esforzaba, más se alejaban los demás. Quizás reconozcas este patrón en tu propia vida. La ley universal es constante, lo que persigues te elude, mientras que lo que encarnas te atrae de forma natural. Esta verdad resuena a través de los tiempos, susurrada por místicos y ahora confirmada por la comprensión moderna de la energía y la vibración. Cuando Stanley finalmente dejó su búsqueda interminable de validación, ocurrió algo notable. Su energía cambió de necesitar a ser, de buscar a atraer. Sin cambiar su apariencia externa ni sus circunstancias, se volvió magnético. Otros ahora buscaban su presencia, atraídos por una fuerza inexplicable que emanaba de su autosuficiencia. El poder de la atracción no reside en lo que haces, sino en quién eres. Tu energía te precede en cada lugar, habla antes que tus palabras y crea tu realidad antes de que realices cualquier acción. Cuando pasas de buscar a encarnar, el universo responde no a tus esfuerzos, sino a tu esencia. En un tranquilo pueblo de montaña, Mavis soñaba con expandir su pequeño negocio. Se agotó asistiendo a eventos de networking, enviando incontables correos y esforzándose por encontrar oportunidades, pero el éxito seguía distante hasta que comprendió la ley de la alineación energética. En vez de perseguir conexiones, comenzó a irradiar la energía de alguien ya exitoso. Sin esfuerzo, las personas y oportunidades adecuadas llegaron a ella, atraídas por su poder auténtico. Tu práctica ahora exige un cambio profundo en tu firma energética. Busca un lugar tranquilo y cierra los ojos. Siente la energía de la necesidad, de buscar, de intentar atraer. Observa cómo esta energía se siente contraída, pesada, desesperada. Ahora, cambia tu conciencia a la energía de ya tener lo que deseas. Siente cómo esta energía se expande, se aligera, irradia. Este es tu estado natural de atracción. Durante el día, cada vez que notes que caes en la energía de buscar, haz una pausa, respira y realinea tu energía hacia el ser en vez del necesitar. Deja que tu presencia se convierta en un imán que atraiga todo lo que resuena con tu poder auténtico. Esto no es una técnica que debas dominar, sino una verdad que debes encarnar. El universo responde no a lo que quieres, sino a lo que eres. Capítulo 23. El equilibrio entre la entrega y la acción inspirada. En el corazón de una metrópolis bulliciosa, Milton estaba paralizado en su apartamento, rodeado de tableros de visión y diarios de manifestación. Cada mañana visualizaba meticulosamente sus metas, pero el miedo le impedía dar un solo paso hacia ellas. Si me muevo, se susurraba, puede que interrumpa el plan del universo. Milton había caído en la trampa que atrapa a muchos que descubren el poder de la manifestación, la creencia de que la acción contradice de algún modo la entrega. Sin embargo, la naturaleza revela otra verdad. La semilla no solo visualiza su transformación en un gran roble, también rompe su cáscara, extiende sus raíces y se eleva hacia el sol. El universo habla a través de la paradoja. La verdadera entrega no es inacción, sino acción sin apego. Es la danza de las hojas en el viento, moviéndose pero completamente en paz con el lugar donde caen. Es el río que fluye con propósito, pero no resiste cuando las rocas alteran su curso. El momento de revelación de Milton llegó al observar a un maestro alfarero en acción. Las manos del artista se movían con un propósito decidido, pero mantenían un toque suave que permitía a la arcilla encontrar su forma natural. En ese instante,
Milton comprendió que la manifestación requiere tanto la intención del alfarero como la entrega de la arcilla. Las enseñanzas centrales revelan que la acción y la entrega no son opuestos, sino socios en la danza de la creación. Los antiguos hablaban del Wu Wei, acción sin forzar. Los artistas marciales demuestran poder a través de movimientos relajados. Incluso la física cuántica nos muestra que las partículas existen en ambos estados, movimiento y potencial, hasta que son observadas. En un pequeño pueblo costero, Silvia soñaba con abrir una cafetería junto al mar. Durante años esperó la señal perfecta del universo, creyendo que cualquier acción de su parte interferiría con el tiempo divino. Una mañana, paseando por la playa, vio a una niña construyendo un castillo de arena. La niña trabajaba con total concentración, pero permanecía desapegada, mientras las olas suavizaban periódicamente su creación. Inspirada, Silvia comenzó a dar pequeños pasos hacia su sueño. Hizo llamadas, visitó locales, redactó planes, todo mientras mantenía el espíritu infantil del desapego alegre. En pocos meses, la cafetería de Silvia abrió sus puertas, no en el lugar que había imaginado ni de la forma que había planeado, sino en una versión que superó sus expectativas. Descubrió el equilibrio sagrado, avanzar mientras permanece abierta a los ajustes del universo. Tu práctica ahora requiere esta misma asociación divina. Elige una pequeña acción que te acerque a tu deseo. Tal vez hacer esa llamada que has estado evitando, escribir la primera página de tu libro o tener esa conversación pendiente. Antes de actuar, respira hondo y siente cómo sueltas todas las expectativas sobre el resultado. Avanza con la ligereza de una hoja en el viento, la fluidez del agua encontrando su camino. Deja que tu acción sea una ofrenda al universo, libre del peso de necesitar resultados específicos. Este es el camino de la acción alineada, intencionada pero en paz, decidida pero entregada. Capítulo 24. El arte sutil de permitir. En los tranquilos suburbios de una ciudad atemporal, Clive se sentaba frente a su diario de manifestación, tachando otro intento fallido. Cada mañana establecía sus intenciones, solo para pasar el resto del día buscando señales, cuestionando su técnica y preguntándose si lo estaba haciendo bien. La respuesta del universo parecía apagarse con cada consulta ansiosa. Te han enseñado que la manifestación requiere atención constante, como observar una olla de agua esperando que hierva, pero esa misma atención crea resistencia y bloquea el flujo natural de la energía universal. Cuando plantas una semilla, ¿la desentierras cada día para comprobar su progreso? La naturaleza conoce el tiempo perfecto, la secuencia perfecta, el despliegue perfecto. La ley de permitir opera a través de la confianza, no de la interferencia. Cada vez que cuestionas si tu manifestación está funcionando, creas una onda de duda que perturba el proceso que deseas nutrir. El universo responde no a tus palabras o acciones, sino a tu energía de confianza o carencia. En los ciclos suaves de la naturaleza encuentras la verdad de la no interferencia. La luna no fuerza las mareas, simplemente mantiene su presencia y las aguas responden. El sol no exige que la flor florezca, simplemente brilla y los pétalos se abren a su debido tiempo. Gertrude, una artista talentosa, pasó años intentando controlar cada aspecto de su carrera. Enviaba incontables correos, hacía seguimientos repetidos y se obsesionaba con cada oportunidad potencial. Su energía de desesperación creó un muro entre ella y el éxito. Una mañana de invierno, observó una crisálida en la cerca de su jardín. Durante semanas la contempló sin tocarla ni interferir. Cuando la mariposa emergió, comprendió que la transformación requiere espacio. Desde ese día, Gertrude cambió su enfoque, siguió creando arte, pero soltó la necesidad de controlar su recepción. Dejó de revisar compulsivamente su correo, dejó de forzar conexiones y permitió que su trabajo hablara por sí mismo. En pocos meses, galerías comenzaron a contactarla y las oportunidades aparecieron sin esfuerzo, mejores que cualquiera que hubiera intentado forzar. Tu práctica esta semana te invita a este mismo espacio sagrado de permitir. Elige un área de tu vida donde normalmente ejerces control, ya sea tu carrera, tus relaciones o una meta específica. Durante los próximos días, retira conscientemente tu interferencia. Continúa con tus actividades normales, pero suelta la necesidad de comprobar, verificar o forzar los resultados. Cuando sientas el impulso de intervenir, simplemente observa ese impulso sin actuar sobre él. Permite que el universo trabaje a tu favor, confiando en que lo que está destinado para ti no puede perderte. Este ejercicio puede resultar incómodo al principio. El ego resiste la entrega, pero en esta incomodidad reside tu transformación. Como Gertrude con su mariposa, estás aprendiendo a confiar en el desarrollo natural de tus deseos. El universo ha estado esperando que des un paso atrás para permitir que su infinita sabiduría actúe a través de ti, en lugar de luchar contra tu resistencia. Capítulo 25. ¿Por qué la felicidad te encuentra cuando dejas de buscarla? En una ciudad bulliciosa llena de búsquedas interminables, Wilber corría de un logro a otro,
convencido de que la felicidad lo esperaba en la meta. Cada logro le traía solo una satisfacción momentánea antes de fijarse un nuevo objetivo. Sus estanterías se llenaban de trofeos, sus paredes de certificados, pero la alegría que buscaba seguía siendo esquiva. Te han condicionado a creer que la felicidad está en algún lugar del futuro, después del ascenso, después de la relación, después del cuerpo perfecto. Esta persecución eterna crea un vacío que nunca se llena, porque la felicidad no es un destino, sino una forma de ser. Los antiguos maestros entendían que la alegría solo existe en el momento presente. Cuando proyectas la felicidad hacia el futuro, niegas su existencia ahora, y esa negación se convierte en una profecía autocumplida, creando un ciclo perpetuo de búsqueda que te ciega ante la abundancia que ya te rodea. El universo opera a través de la paradoja. Lo que persigues se aleja, lo que abrazas fluye hacia ti. La felicidad no se encuentra a través de la adquisición o el logro, sino mediante el reconocimiento de lo que ya es. Surge no de añadir cosas a tu vida, sino de despertar a su plenitud inherente. Blanche vivía en una modesta cabaña a las afueras del pueblo. Durante años creyó que la felicidad llegaría cuando tuviera una casa más grande, un mejor trabajo, una vida diferente. Una mañana, mientras la luz del sol inundaba su cocina, notó cómo transformaba su espacio sencillo en una catedral de luz. En ese momento comprendió que había estado buscando lo que ya estaba presente. Desde ese día, Blanche dejó de posponer su alegría y descubrió el asombro en los momentos cotidianos. El calor del té matutino, el canto de los pájaros al amanecer, la sonrisa de un desconocido. Su vida no cambió, pero su percepción sí, y al dejar de perseguir la felicidad, se convirtió en felicidad misma. Práctica. Durante los próximos 7 días, haz una pausa 3 veces al día. Al amanecer, al mediodía y al atardecer. Observa tu entorno inmediato y encuentra 5 fuentes de alegría. El juego de la luz en una pared, la textura de una tela bajo tus dedos, el ritmo de tu respiración, el suave movimiento de las cortinas con la brisa, el canto distante de la vida más allá de tu ventana. Deja que estos placeres simples te llenen por completo, sin buscar nada más. Resiste la tentación de perseguir experiencias mayores o de descartar estos momentos como insignificantes. En esta práctica de presencia descubrirás que la felicidad nunca estuvo perdida, solo esperaba que notaras su presencia eterna. Al cultivar esta conciencia, empiezas a comprender que el universo te ofrece incontables regalos en cada momento, esperando pacientemente a que los descubras con tu atención consciente. Capítulo 26. Vivir como si ya lo tuvieras. En un pequeño apartamento con vistas a la ciudad, Norman se paraba cada mañana frente al espejo, recitando afirmaciones y estableciendo metas, pero sintiéndose siempre insuficiente. A pesar de sus logros, ascensos y reconocimientos, una voz interior le susurraba constantemente: no eres suficiente. Esta voz lo impulsaba a una mejora personal interminable, pero la sensación de carencia persistía. Te han enseñado que el camino para tener es llegar a ser, pero esta creencia te mantiene atrapado en un ciclo de búsqueda eterna. La verdad reside en un principio tan simple que la mayoría lo pasa por alto. Tu mente subconsciente responde no a lo que es, sino a lo que crees que es. Cuando encarnas la versión de ti mismo que ya tiene lo que deseas, activas fuerzas que van más allá de la comprensión consciente. No se trata de fingir ni de fantasear, sino de alinearte con una realidad que ya existe en forma potencial. Los antiguos místicos entendieron este poder y lo transmitieron de generación en generación. Como es adentro, es afuera. Tu mente subconsciente no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una física. Por eso los atletas olímpicos mejoran su rendimiento solo con visualización. Cuando entras en la energía de tu realidad deseada, emites una frecuencia que el universo debe igualar. La transformación de Norman comenzó el día que dejó de intentar convertirse y simplemente empezó a ser. En vez de ensayar lo que haría cuando llegara el éxito, empezó a vivir cada día como si ya hubiera llegado. Se vestía diferente, hablaba diferente, tomaba decisiones desde esa nueva perspectiva. En pocas semanas, las oportunidades se alinearon con esa energía encarnada, como si la realidad misma se reconfigurara para coincidir con su estado interior. Edith trabajaba en una pequeña librería y soñaba con ser autora publicada. Durante años se enfocó en la distancia entre donde estaba y donde quería llegar, hasta que aprendió el arte de la encarnación. Empezó a organizar su escritorio como si ya fuera una escritora exitosa, programó su día como si escribir fuera su profesión principal, respondía a preguntas como si sus libros ya estuvieran tocando vidas. Una mañana, mientras escribía en una cafetería, un agente literario la escuchó hablar de su trabajo con tanta confianza natural que le pidió ver su manuscrito. El contrato editorial que siguió pareció milagroso para otros, pero Edith comprendió que simplemente había entrado en una realidad que estaba esperando a ser reconocida por ella. Práctica. Mañana vivirás como si tu deseo ya se hubiera manifestado. Elige la ropa que usaría tu yo futuro,
Muévete con la confianza de quien ya ha logrado su meta y toma decisiones desde esa perspectiva elevada. Al hablar con otros, deja que tus palabras fluyan desde ese estado encarnado. No se trata de fingir, sino de reconocer una verdad que ya existe en forma potencial. A medida que avances en tu día, observa cómo la realidad comienza a alinearse con la nueva frecuencia que estás emitiendo. Capítulo 27. La confianza inquebrantable del gran manifestador. En un estudio tenuemente iluminado, Eugene se sentaba rodeado de tableros de visión y diarios de manifestación, con las manos temblorosas mientras escribía su millonésima afirmación. A pesar de años de práctica espiritual, la duda persistía como una sombra, susurrándole que quizá no estaba haciendo lo suficiente, que no era lo bastante digno o que no estaba listo. Te han enseñado que la confianza sigue al logro, que la certeza llega después de la prueba. Esta es la gran ilusión que te mantiene atado a la limitación. El universo no responde a lo que haces, sino a aquello de lo que estás seguro en lo más profundo de tu ser. Si examinas la vida de los grandes triunfadores de la historia, inventores, artistas, líderes, encontrarás un hilo común. Poseían una certeza inquebrantable antes de que la realidad externa se alineara. No esperaron pruebas para creer. Su creencia creó la prueba. Este poder de certeza absoluta yace dormido en tu interior. No es algo que debas conseguir, sino recordar. Todo niño conoce esta verdad hasta que el mundo le enseña a dudar. Tú también supiste que todo era posible. Ese saber aún vive dentro de ti, esperando ser despertado. La transformación de Eugene comenzó cuando comprendió que su duda no lo protegía, sino que creaba las limitaciones que temía. En el momento en que eligió la certeza absoluta, independientemente de la evidencia externa, el universo empezó a reorganizarse para coincidir con su saber interior. Mertel pasó décadas dudando de su talento artístico, creando en secreto y ocultando su obra al mundo. Entonces descubrió el poder de la certeza inquebrantable. En vez de buscar validación, empezó a crear desde un saber absoluto. Pintaba como si cada trazo estuviera guiado por la inspiración divina, compartía su trabajo con la confianza de una maestra. El mundo del arte no solo la notó, sino que respondió como si hubiera estado esperándola. Galerías que antes la ignoraban ahora competían por su obra, críticos que nunca habían oído su nombre ahora elogiaban su genio. El universo simplemente se alineó con su certeza interior. Práctica. Durante los próximos 7 días, elige un deseo y encarna la certeza absoluta de su manifestación. Elimina toda traza de duda de tus pensamientos, palabras y acciones. Cuando surjan dudas, no luches contra ellas. Simplemente obsérvalas pasar como nubes mientras tú permaneces en el saber. Habla de tu deseo como si ya estuviera logrado. Avanza por tu día con la confianza tranquila de quien conoce su poder. No se trata de convencerte, sino de recordar lo que siempre has sabido, que la certeza da forma a la realidad y no al revés. Capítulo 28. El camino de menor resistencia. En el corazón de un bosque denso, Archibald pasó incontables horas forzando la existencia de sus planes de negocio. Cada día traía nuevas estrategias, campañas de marketing más agresivas y sistemas cada vez más complejos, pero el éxito seguía siendo esquivo. Su lucha reflejaba el esfuerzo fútil de empujar contra un río poderoso. Te han enseñado que el logro requiere fuerza, que el éxito demanda lucha, pero observa cómo la naturaleza realiza sus mayores hazañas. El agua da forma a las montañas no por la fuerza, sino siguiendo el camino de menor resistencia. El rayo cae por la ruta más fácil. Incluso la luz viaja por el camino más eficiente a través del espacio. El universo opera con elegancia, no con esfuerzo. Cuando te alineas con esta verdad, accedes a un poder mucho mayor que la simple fuerza. Tu papel no es hacer que las cosas ocurran, sino permitir que se desarrollen con gracia natural. El principio del menor esfuerzo se revela en cada historia de éxito, aunque pocos reconocen su presencia. Aquellos que parecen lograr el éxito de la noche a la mañana simplemente han aprendido a fluir con las corrientes de la vida en vez de luchar contra ellas. Velma descubrió esta verdad en su propio camino como dueña de un restaurante. Se agotó intentando competir con establecimientos más grandes, implementando elaboradas estrategias de marketing y trabajando jornadas de 16 horas. El éxito seguía distante hasta que se rindió a la simplicidad. En vez de luchar contra las tendencias del mercado, permitió que su negocio evolucionara de manera natural, escuchó las señales sutiles de sus clientes en vez de imponer su visión, siguió los caminos fáciles que se presentaban en lugar de forzar rutas predeterminadas. En cuestión de meses, su restaurante se transformó, se hizo conocido no por sus ofertas elaboradas, sino por su ambiente auténtico y su encanto natural. Los clientes se sentían atraídos por la gracia sin esfuerzo que ahora impregnaba cada aspecto de su negocio. El éxito fluyó no desde la lucha, sino desde la alineación con el camino de la naturaleza. Práctica ancestral del menor esfuerzo. Elige una decisión importante que debas tomar. En vez de analizar todas las posibilidades o forzar un resultado predeterminado,
dedica tiempo a la observación silenciosa. Nota qué camino se siente sin esfuerzo, qué dirección ofrece la menor resistencia. Durante un día completo, toma tus decisiones basándote únicamente en la facilidad y el flujo, dejando de lado la creencia de que el esfuerzo y la lucha son sinónimo de valor. Documenta cómo se desarrolla esta decisión, prestando especial atención a las formas sutiles en que el universo apoya las elecciones alineadas con la ley natural. Recuerda, la naturaleza nunca se esfuerza, nunca fuerza, nunca lucha, y sin embargo, las montañas se mueven, los ríos tallan cañones y las estrellas iluminan el cosmos. Tu poder no está en luchar contra la corriente de la vida, sino en fluir con su sabiduría infinita. Capítulo 29. El paso final. En el corazón de una ciudad bulliciosa, Raymond aferraba sus planes y horarios como escudos contra las incertidumbres de la vida. Cada mañana despertaba dominado por preocupaciones sobre su futuro, su seguridad, sus decisiones. Sus días transcurrían construyendo defensas elaboradas contra todo lo que podía salir mal, pero esas mismas defensas se convirtieron en los muros de su prisión. Te han enseñado que el control trae seguridad, que la preparación previene el dolor, pero esa es la mayor ilusión. En tu intento desesperado de evitar lo que temes, creas la resistencia que manifiesta tus mayores ansiedades. Cuando te entregas completamente a todas las posibilidades, ocurre algo extraordinario. El miedo pierde su poder. Esto no es simple pensamiento positivo, es una ley fundamental de la existencia. El universo no responde a tus defensas, sino a tu apertura. En la entrega total reside el poder total. Observa cómo el agua es invencible, no por su resistencia, sino por su absoluta adaptabilidad. No puede ser destruida porque acepta todas las formas. Este es tu estado natural, fluido, sin miedo, libre. Doris descubrió esta verdad en un periodo de profunda incertidumbre. Tras perder su trabajo, su hogar y su relación en rápida sucesión, se encontró al borde de su mayor miedo, la pérdida total de control. En ese momento de aparente devastación, tomó una decisión que transformaría su vida. En vez de luchar contra sus circunstancias, se rindió completamente a ellas. Dejó de intentar predecir los resultados, soltó su control sobre cómo debían ser las cosas, y sobre todo, renunció a su necesidad de saber qué sucedería después. Al hacerlo, descubrió lo que los místicos han sabido durante milenios. La entrega no es debilidad, sino la máxima fortaleza. En cuestión de meses, oportunidades inimaginables comenzaron a fluir en su vida. Un encuentro casual la llevó a la carrera de sus sueños, una presentación inesperada le trajo un amor profundo, y se encontró viviendo en un hogar más hermoso que cualquiera que hubiera perdido. Pero el verdadero milagro no estaba en estos cambios externos, sino en la paz inquebrantable que halló a través de la entrega total. Práctica ancestral de la entrega sin miedo. Busca un lugar tranquilo donde no te interrumpan. Trae a tu mente tu miedo más profundo, aquel que acelera tu corazón, del que has estado huyendo. Ahora imagina abrirte completamente a ese miedo, soltando toda resistencia. No intentes cambiarlo ni luchar contra él, simplemente permítele estar, plenamente y sin reservas. Siéntete como el agua, aceptando todas las formas sin perder tu esencia. Permanece en esta práctica hasta sentir el cambio de la resistencia a la aceptación, del miedo a la paz. El universo no puede darte lo que bloqueas con el miedo, pero se apresura a llenar el espacio que crea la entrega. Capítulo 30. La revelación final. En la quietud de su estudio, Gilbert se sentaba rodeado de cientos de libros, textos espirituales, tratados metafísicos y manuscritos antiguos. Durante décadas buscó la clave que desbloquearía los misterios de la manifestación. Viajó a templos lejanos, estudió con maestros reconocidos y practicó innumerables técnicas, pero el verdadero poder se le escapaba. Has estado buscando fuera de ti lo que siempre ha existido en tu interior. La mayor verdad, la que sabios y místicos han protegido a lo largo de los siglos, es que no eres solo un receptor de la realidad, sino su misma fuente. La ley inversa nunca fue sobre técnicas o métodos, sino que apuntaba a algo mucho más fundamental. El momento en que dejas de buscar es el momento en que reconoces tu verdadera naturaleza como creador de todo lo que experimentas. Esto no es una metáfora ni una filosofía, es la verdad más profunda de la existencia. Cuando luchas contra la realidad, creas la ilusión de separación entre tú y lo que deseas. Al hacerlo, olvidas que eres el propio poder que da origen a todas las cosas. No hay ninguna fuerza externa a la que debas suplicar, ninguna fuente externa a la que debas agradar. Tú eres la fuente. Hazel descubrió esta verdad en un momento de profunda quietud. Tras años de búsqueda espiritual, finalmente detuvo todas las prácticas, todas las técnicas, todos los intentos de manifestar. En esa completa cesación del esfuerzo, vio con una claridad sorprendente que siempre había sido la creadora. Sus deseos no eran señales enviadas a un universo distante, eran el propio universo expresándose a través de ella. Desde ese instante, su realidad se transformó, no por esfuerzo ni atracción,
sino por el reconocimiento de su verdadera naturaleza. Comprendió que cada circunstancia en su vida no le ocurría a ella, sino que ocurría a través de ella. No se trataba de controlar la realidad, sino de despertar a su papel como fuente de la realidad. Declaración del Creador. Siéntate en absoluta quietud, cierra los ojos y siente la presencia de tu propia conciencia, esa conciencia inmutable que ha sido testigo de cada momento de tu vida. Ahora reconoce que esta conciencia no está separada del poder que crea mundos. Pronuncia estas palabras con la autoridad de quien conoce su verdadera naturaleza. No busco el poder, yo soy el poder mismo. No atraigo la realidad, yo creo la realidad. Todo lo que experimento fluye de mi propio ser. Declaro esta verdad no como una afirmación, sino como el reconocimiento de lo que siempre ha sido. Permite que esta declaración surja no del deseo ni de la necesidad, sino del saber inquebrantable de tu verdadera naturaleza como la fuente de toda creación. Conclusión. A lo largo de estos capítulos has descubierto lo que místicos y sabios han sabido desde tiempos inmemoriales, la gran paradoja que yace en el corazón de la creación. Ahora comprendes que el esfuerzo nunca fue el camino hacia la manifestación, que la lucha nunca fue la vía al éxito, que la fuerza nunca fue la clave del poder. La verdad queda revelada. Tú eres la fuente de la que fluye toda creación, no a través del hacer, sino del ser, no a través de la búsqueda, sino del saber, no a través del esfuerzo, sino del permitir.